Bien, pues continuamos, nos quedamos con Lina Bo Bardi, quien podemos ver claramente cómo está aplicando los conceptos del movimiento moderno, pero una vez más tropicalizado. Vemos como la losa tiene una inclinación debido a la intensidad de las lluvias, cosa que en Europa no veíamos, y una gárgola, lo cual es un tanto inaudito para el movimiento moderno, pero bueno, se da. Vemos en el interior el manejo de una planta libre con estas columnas de perfil circular, el manejo de estas enormes ventanales y el manejo de las cortinas para generar la privacidad y evitar de pronto el asoleamiento excesivo. Y bueno, lo interesante es esto, que son espacios totalmente flexibles, altos, en donde tú podrías ajustar la actividad, ¿no? Más bien el espacio se ajusta a tu actividad. Y vemos además esta relación íntima que se tiene con la naturaleza. Otro de los autores interesantes en este regionalismo sudamericano del movimiento moderno es la Iglesia de Cristo Obrero de Eladio Dieste. Vean nuevamente cómo están utilizando los elementos muy tipo, diríamos, Alvar Aalto, ¿no? Rescatar estos elementos cerámicos como son, ahora que están vendiendo aquí afuera, fierro viejo, bueno, tabiques, ladrillos, para generar este tipo de de interior y de aspecto formal. Lo interesante es ver las cualidades que tiene el mismo tabique para generar elementos curvos, que son ya muros prefabricados que se instalaron en situ para colocar en la parte superior una estructura metálica en la cual se pudiera desarrollar estas bóvedas orgánicas no por organicistas, sino orgánico por el manejo curvo de la naturaleza. Vean qué interesante cómo puedes tú manejar diferentes elementos de luz y sombra a partir de ciertas inclinaciones de los planos, de la abertura de ciertos vanos, etcétera, y se vuelve entonces una propuesta bastante interesante. Hay una película llamada Playtime de 1967 de Jacques Tati. Jacques Tati fue un comediante francés tipo Mr. Bean, pero de Francia y de mediados de los años 20. Y en esta película, que créanme cómo la he tratado de conseguir, no la consigo. Se les va a publicar por ahí un video un video muy corto que hablan sobre la película, pero no la consigo. Si alguien la consigue, en verdad, yo creo que le doy un punto extra. No consigo la película. Y esta película es bien interesante. Es un poco pesado el humor de él. Pesado no de que fuera un humor negro, sino pesado por el ritmo. Como que hay muchos espacios en donde dices, bueno, ¿y qué pasa, no? ¿Me río? ¿Qué onda? Pero bueno, pues es un humor de hace 70 años, ¿no? También hay que entender eso. Lo interesante de esta película es que es una sátira al movimiento moderno. Y eso es lo interesante de la película. Podemos ver aquí, por ejemplo, en una agencia de viajes. De entrada vean los colores, cómo todo es gris, cómo todo es aburrido, monótono. Y vean en una agencia de viaje, qué interesante los flyers, ¿no? Estas propagandas de viaje a Estados Unidos, que hay un niño güerito y una caja, que es un edificio. Hawái, pues hay playa y otro edificio. México, lo que creo que es una pirámide, no sé qué cosa sea, y atrás no sé si sea un penacho o unos juegos artificiales, pero hay más edificios en forma de caja. O viaja a Estocolmo y hay nieve y un edificio igual. Esta es la sátira del estilo internacional, lo cual no puede ser que un edificio sea igual en Estocolmo, en México, en Hawái, en Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es enorme, ¿no? Florida, vamos a decir, o Oregon, son circunstancias totalmente diferentes. No puede ser que la arquitectura fuera así. La arquitectura tiene que tener una relación con su contexto natural y sobre todo con su sociedad, con la gente. De otra forma estamos creando, porque eso sería crear una moda, crear una necesidad y decir yo voy a vivir aquí porque la gente moderna vive aquí.
Por ahí hay otra película que es así, digo, si coincidimos en teoría 3, es así, la veremos, en donde justamente es una crítica a la casa moderna. El por qué tengo que vivir así, pues porque vivir así es sinónimo de progreso, sinónimo de lo moderno. ¿En serio eso es lo que queremos? Y esa fue la crítica de este comediante. Vean cómo todo es vidrio, todo el contexto son cajas. Es bien interesante porque obviamente eso no son renders, no es pantalla verde. Todo fueron maquetas. Y hay escenas en donde, bueno, como ¿cómo le llaman? El detrás de cámaras, donde se ve cómo están haciendo estas maquetas en perspectiva para que de pronto parezca que es la ciudad. Y es eso, vean cómo todas las cajas sí tienen algún elemento que lo diferencia uno del otro, pero son cajas. Este exceso del estilo internacional fue bárbaro. El conflicto, los nodos vehiculares, que de pronto las ciudades son para los autos, no para las personas. Esa es otra crítica. En fin, hay una escena en donde de pronto comienza a utilizar el mobiliario, ¿no? El mobiliario que también es muy característico del movimiento moderno, en donde se sume y parece que se desinfla y se levanta y de pronto empieza a hacer un ruido extraño. La pulcritud con la que se quieren manejar los espacios, que no puede ser, perdón, pero un espacio no puede ser pulcro, porque sus actividades genera siempre desorden, genera siempre un reacomodo. Dicen por ahí que la entropía, ¿no? Que el caos te lleva al orden, pues de alguna forma también así lo son los espacios. Y también es una crítica a esto, a la pulcritud. Hay varias escenas muy interesantes, por ejemplo, cuando entra a una zona de oficinas y se pierde porque todas las oficinas son cubículos y están pues todos igual y se pierde, ¿no? Entonces también se ve cómo se deshumaniza la arquitectura y parecieran todos animales en cada uno de estos como caballerizas, ¿no? Muy interesante la película, insisto, si alguien lo encuentra, pues, híjole, sí les ando dando un punto extra, la verdad. De todos modos se les va a publicar por ahí un clip breve y que será interesante que ustedes lo consulten. Y sobre todo también para el trabajo que van a presentar en breve. Bueno, así como finales del siglo XIX hubieron las vanguardias, ¿se acuerdan? Esto del expresionismo, después del impresionismo, que después comenzó a dar otras tendencias en el siglo XX como el Dada, el surrealismo, tenemos al mismo expresionismo alemán, etc. Justamente a mediados del siglo XX surge otra oleada de vanguardias. Y estas vanguardias van a generar nuevas formas de querer expresar ideas y mensajes. Entre ellas sale el informalismo, el expresionismo abstracto americano, que es como esto, que es algo muy como las Olimpiadas del 68, eso es el abstraccionismo, el expresionismo abstracto, perdón, el arte povera, la nueva abstracción americana, el minimal art, la idea del arte minimalista, que es una onda japonesa. Aguas cuando manejen este término antes de la década de los 60. Luego dicen, es que Mies van der Rohe era un arquitecto muy minimalista. ¿Cómo? No entiendo. Hay que cuidar mucho el manejo de estos términos. El arte conceptual, quizás uno de los grandes males de la arquitectura, porque a partir del arte conceptual se comienza a decir que el concepto es más importante que el resultado final. Y por lo tanto el concepto debe de regir y de organizar todas las ideas y que se debe de manifestar en una solución final. De ahí la idea de ¿cuál es tu concepto en arquitectura? No es que no hay un concepto, es una serie de conceptos. ¿Ok? El pop art, el hiperrealismo, el happening, el land art, el op art. Voy a publicar en el aula virtual estas vanguardias, tanto las de principios del siglo XX como finales del siglo XX, para que ustedes puedan elegir cuál, y en el grupo de Facebook ustedes nos puedan ayudar a publicar obras representativas de estas tendencias. Cuando esté eso en el aula virtual yo les indicaré. Al mismo tiempo surgen diferentes tendencias que ponen en duda el desarrollo del estilo internacional. El mismo exceso del estilo internacional genera un declive, una crisis del movimiento moderno. El desarrollo del brutalismo y los prefabricados, que es una arquitectura visualmente muy pesada,
se revalora la estructura, se da la influencia a las segundas vanguardias y surge un movimiento que buscaba entender nuevos esquemas de la ciudad, entender el aspecto social de la ciudad y la arquitectura, lo cual eso lo desarrollamos en teoría 3, pero es el Archigram, Archizoom, Team X, que son estos grupos que comienzan a tratar de buscar alternativas ante lo establecido por el movimiento moderno. Y el metabolismo japonés. El metabolismo japonés es una tendencia muy interesante que surge después de la Segunda Guerra Mundial, con la cual se recupera urbanísticamente y arquitectónicamente las ciudades japonesas, y bueno, se ven influenciadas diversas ciudades de ese país. Aquí tenemos este mapa de autores. Este mapa de autores es interesante porque vemos cómo en la década de los 60s comienzan a surgir tendencias de quiebre dentro del movimiento moderno. El mismo brutalismo donde encontramos nuevamente al señor Le Corbusier, donde encontramos a Louis Kahn. Al organicismo ya se había muerto el señor Frank Lloyd Wright, pero quedó George Hudson, que es la ópera de Sydney, Eero Saarinen, Hans Scharoun, que es un nuevo entendimiento del quehacer organicista. Y estos sí comenzaron a usar mucha curva. ¿Ok? No podemos llamar esta tendencia estructuralismo, porque el estructuralismo es otra tendencia en donde encontramos al Team X. Pero la revalorización de la estructura con Pierluigi Nervi será uno de las principales influencias. Y el metabolismo japonés, con Kenzo Tange y con Kisho Kurokawa como principales referentes de estas tendencias. Aquí podemos ver un ejemplo de una obra icónica del brutalismo, que es la capilla de Notre-Dame du Haut en Rochamps, del mismo Le Corbusier. Vean cómo de pronto Le Corbusier cambia sus propuestas de la Villa Savoy, cambia la propuesta de la Unidad Habitacional Marsella, y de pronto tenemos esta capilla. Esta capilla ya con prefabricados, en donde el concreto armado, no hormigón, no estamos en España, es concreto armado. El concreto armado se vuelve un elemento característico en la definición del espacio. Vean cómo están delimitando el espacio, su altura, sus límites en lo vertical, en lo horizontal, perdón, y cómo están controlando la luz hacia el interior a partir de estos elementos, de estos prefabricados de concreto armado. Vean de pronto cómo estas ventanas tienen un derrame para generar una amplitud en la entrada de luz y que se pueda bañar esta parte central de luz y te genere una atmósfera como mística, característica de una capilla, de un templo religioso. Hay un desequilibrio formal, ¿no? Para que de pronto se vea como no monótono, no totalmente simétrico. Vean cómo de pronto la simetría comienza a emplearse. ¿Por qué tenerle miedo? La simetría, las anomalías también son parte de la composición. Tenemos que es como el crush de su servidor, y creo que de algunos de ustedes a partir de que lo conozcan. Es un arquitecto que es muy interesante porque comenzó a utilizar sí preceptos del movimiento moderno. De hecho, ahorita que mueva la imagen, vean cómo atrás de mí estaba este edificio muy del movimiento moderno, una caja de vidrio, punto. Pero el interior pues no responde a esa caja de vidrio. Encontramos unas columnas con unas traves perimetrales, una losa reticular pero en forma de triángulos. Vean este desarrollo de las escaleras, está padrísimo. Es un envolvente cilíndrico, y en la parte superior, en lugar de poner un domo X, pone una luz lateral que baña la parte cenital de este cilindro y que genera un juego de figura fondo a través de este triángulo para bañar el interior de este cilindro. Caray, estamos hablando entonces de que está pensando en los interiores, en las percepciones, y eso quiero que quede claro. El manejo de las percepciones y hacia donde vamos nosotros a enfocarnos en las siguientes clases
comienza a desarrollarse posterior al movimiento moderno. Por lo general el movimiento moderno lo que busca es satisfacer las necesidades de uso, pero después del movimiento moderno vemos evidentemente que se busca ahora disfrutar, gozar las atmósferas. Vemos el manejo de las escaleras, el juego de luz, sombra, etc. Y el señor Louis Kahn nos dice, que también era profesor: el sol nunca supo de su grandeza hasta que incidió sobre la cara de un edificio. Ok, demasiado ególatra eso, pero nos está diciendo cómo de pronto la luz es una herramienta básica para el manejo de la arquitectura. Esta es que es otra de las obras características del señor Louis Kahn, que es el Instituto Salk de Estudios Biológicos en La Joya, California. Del 59 al 65 podemos ver cómo en la parte exterior maneja el sonido del agua, el microclima que te genera el agua. Claro, esta fotografía está muy photoshopeada, ¿no? Parece que el fin del mundo acaba de iniciar o una cosa así. Pero lo interesante es ver las fachadas de estos módulos. Vean cómo hay ciertos elementos que rompen con la con lo ortogonal de la arquitectura. Bien, ok. Al momento de romper eso nos genera un efecto de luz y sombra en el alzado de la fachada, y podemos ver cómo además el manejo de los materiales, los remetimientos, nos generan también esta tensión de luz y sombra. Y en el interior de estas cajitas podemos nosotros ver cómo hay una sucesión, un efecto óptico interesante entre una y otra, o sea, entre estos pasillos. Y aquí lo interesante es, y a partir de su frase, el modo en que se conforma un espacio implica en gran medida la conciencia de las posibilidades de la luz. Los medios que conforman un espacio ya implican que la luz penetra en él. Y la elección de la estructura es al mismo tiempo la elección del tipo de luz que se desea. Por lo tanto, relaciona mucho el manejo de la luz, el manejo de la atmósfera y el manejo de las estructuras. Son un todo para poder entender cómo generar estos hábitats construidos. Evidentemente este espacio a lo largo del día va cambiando a partir de la proyección de las sombras y te genera un efecto totalmente diferente de una hora a otra hora. Que es otra de las obras icónicas de este señor, es la biblioteca Phillips Exeter Academy en Estados Unidos de Louis Kahn. Vemos que interesante, nuevamente una biblioteca. Ahora tenemos un enorme cubo de luz en el centro con un manejo de luz cenital, de luz lateral, que genera una iluminación cenital en la parte superior debido a esta cruceta, todo de concreto aparente, y estos muros que terminan siendo una especie de arcos permiten la entrada de esta luz difusa hacia el interior. Claro, los pisos tienen iluminación artificial para apoyarse, pero la idea es que el manejo de esta luz central pueda bañar la parte interior de estos pisos, y a partir de los espacios del exterior iluminar esos lados de los pisos correspondientes. Vean cómo el volumen del concreto es algo muy evidente. Son grandes estructuras, pesadas visualmente, pero genera un juego, un desnivel, el manejo de la luz, el control del espacio, muy interesante. Nos dice Louis Kahn: los arquitectos de hoy han perdido la fe en la luz natural. Depende del toque de un dedo en un interruptor. Se sienten satisfechos con la luz estática y olvidan las cualidades infinitamente cambiantes de la luz natural, en la que una habitación es una habitación diferente cada segundo del día. Tenemos aquí una propuesta organicista de la década de los 60 por Eero Saarinen, un arquitecto que además murió joven, me parece que en los 60 murió. Vean de pronto cómo ya los prefabricados y la idea de romper lo ortogonal en la arquitectura, lo estático en la arquitectura, y generar espacios dinámicos se convierte en algo muy característico ya de estas nuevas tendencias. Podemos ver cómo de entrada este aeropuerto internacional rompe con el esquema de lo que consideramos un aeropuerto, y vean el interior, el manejo de los colores, los desniveles, los puentes, el plafón,
las estructuras, cómo te generan un espacio muy de los 60s, muy con mucho movimiento. Y esto es algo muy interesante que rompe con la tradición del movimiento moderno. La ópera House de Sydney, en Australia, de York Hudson, pues aquí entendemos dos cosas bien interesantes. De pronto, cómo los aspectos formalistas pueden de pronto imperar sobre los elementos funcionales. Vean, estos alerones no sirven para nada, más que para dar, claro, una gran atracción visual. Pero aquí ya comenzamos a ver cómo la forma pareciera que no sigue la función. Y pareciera que la forma tiene que ajustarse. Perdón, la función tendrá que ajustarse a una forma. Resulta que en los 60s nace un movimiento llamado... en los 70s, perdón. El posmodernismo. Y una de las muchas tendencias por ahí es algo llamado el neorracionalismo. Y el neorracionalismo, donde está Aldo Rossi, nos dice que la forma... que la función puede seguir a la forma. Y bueno, eso le da la locura a medio mundo para que haga cosas extrañísimas. A pesar de eso, vean el desarrollo interior que, si no me equivoco, York Hudson no concluyó la obra, lo concluyó otro arquitecto, pero la calidad de los espacios al interior son espacios muy interesantes. Un manejo de colores, un manejo de inclinaciones de los envolventes que hacen que se vuelva una propuesta demasiado interesante. El señor Pierluigi Nervi, que era ingeniero, pues él propuso edificios como este. Estoy seguro que les ha de recordar alguno en la Ciudad de México, de Félix Candela. El Palacio de los Deportes. Entonces, vean qué interesante, de aquí viene toda esta idea. Pierluigi Nervi, a través del concreto, decía, podemos nosotros generar unas retículas, unas cubiertas de gran claro para tener el Palazzo dello Sport, el Palacio de los Deportes, en Roma, en la década de los 50 y generar un gran espacio, un gran claro. Y esta estructura, bueno, pues generar además una propuesta formal, visual muy interesante. Lo mismo podría ser que se genera este domo y las nervaduras se proyectan hacia el exterior del edificio y te genera algo que fue la solución del movimiento del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Este se llama el Palazzetto dello Sport. Vaya, uno es el palazzo y otro es el palazzetto. Lo que sea, ambos están librando un gran claro. Vean aquí cómo hay un juego de los desniveles y gracias a esta estructura puedo yo salvar un amplio claro. ¿Ok? Entonces de pronto dices, oye, el movimiento moderno no lo permitía. ¿Por qué no? Y encontramos de forma muy breve, insisto, esto lo van a profundizar en sus clases de historia, el metabolismo que buscaba, justamente como el cuerpo humano, adaptarse a las circunstancias. Y de hecho aquí hablamos de una obsolescencia programada. Se habla de que todos los elementos tienen una obsolescencia. No puedes tener un celular 20 años, a los 5 años se te va a descomponer. Porque los programadores programaron que el celular en 5 años o menos, o en 2 o en 1, deje de funcionar. Lo mismo se hablaba de este metabolismo, que en unos años pudiera ajustarse o modificarse a las necesidades y a la densificación de Japón. Pero no fue cierto, porque al final estas habitaciones estaban en renta, al final hubo una infactibilidad tecnológica, económica, que impidió esa transformación. Nos dice Kenzo Tange, consideraciones tecnológicas son de gran importancia para la arquitectura y la ciudad en la sociedad de la información. Vean cómo de pronto aquí hay esta propuesta, un gran tubo, y de ese tubo se insertan estos volúmenes, los cuales tienen una relación entre sí. O en el caso de la torre cápsula de Kisho Kurokawa, como son una serie de cápsulas, las cuales podrían, en dado caso, aumentarse otra, o en otro caso, quitarse. Sin embargo, al día de hoy así permaneció. Esta obra la profundizo también en Teoría de la Arquitectura 3. En los 60s, a finales, surge una propuesta de Moshe Safdie, que es un iraní canadiense británico, una cosa así rarísima. Hubo una exposición en Canadá llamada Habitat 67 en donde propuso esto. A partir de la prefabricación, generar una serie de volúmenes, los cuales pudieran generar
departamentos, diferentes hábitats. No se ve mal. El gran problema es si tomamos otro ángulo. Como que aquí dices, ¿qué pasó, no? Claro, también hay que considerar que supongo que es invierno porque los arbolitos aquí están secos. Pero aún así, híjole. Sí es una proeza tecnológica, claro, el generar pues ya realmente elementos prefabricados para comenzar a articularlos entre sí. Pero vean qué complicado el tránsito dentro de estos proyectos. Y también si de pronto te dicen, oye, pues tengo casa sola. Híjole. No, gracias, mejor no voy. No, salgo de ahí a lo mejor sin riñones. Entonces mejor no voy, gracias. Pues son búsquedas, son propuestas. Algunas beneficiaron más el espacio, otras las perjudicaron. Y con esto, que es un conjunto en Butte Iger, San Luis, Missouri, de Minoru Yamasaki, fue destruido en 1972. ¿Por qué? Debido a un contexto muy racista. Ahí se hablaba mucho de los negros, de los blancos, etc. Se construye esta unidad habitacional que al día de hoy son predios vacíos. Y resulta que nunca se pudo habitar esta unidad habitacional. Estuvo subutilizado y comenzó a ser un foco del crimen organizado, de prostitución, delincuencia, y el gobierno lo que decidió fue al final tumbarlo. Por lo tanto se considera en 1972 la muerte del movimiento moderno. Minoru Yamasaki, por cierto, es el mismo arquitecto que diseñó las Torres Gemelas. Todo lo que construye se lo tumban a ese señor, ni hablar. Quiero nada más mostrarles un último punto. Justamente en los 70s, cuando se da la destrucción de este conjunto habitacional en San Luis, Missouri, surge por ahí en Estados Unidos un arquitecto llamado Robert Venturi que comienza a cuestionar al movimiento moderno. Robert Venturi comienza a hablar sobre que el exceso de la arquitectura abstracta y el exceso de la arquitectura formalista son esos extremos y que hay que buscar un punto medio. Bien, entonces el movimiento moderno termina en el 72 y justamente en los 70s, gracias a Robert Venturi, comienza una nueva idea llamada el posmodernismo o lo posmoderno. Ambos son definiciones válidas, que buscan manejar elementos del pasado, pero retomando los elementos del movimiento moderno. Eso se desarrollará en teoría 3. Aquí la intención es que hayan ustedes tratado de identificar cómo el movimiento moderno fue un paradigma en la concepción del entendimiento y el quehacer del espacio, en el diseño, en la composición del espacio, y cómo este fue cambiando para que ustedes puedan presentar el trabajo que se les presentará. Se les publicará el día de hoy, antes de la clase o después de la clase, no recuerdo, no sé si los tiempos me den, pero para que ustedes lo puedan ver y cualquier pregunta se responda, ¿sale? Gracias, cuídense mucho y bye.